apoyar. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo Morning Call por parte de Audiomercados. Arrancamos hoy la jornada el 12 de octubre, pendientes de la publicación del dato clave, el dato de inflación de IPC, que se va a publicar en Estados Unidos concernientes al mes de septiembre. Importante dato porque lo que va a hacer es apuntalar los próximos pasos por parte de la Reserva Federal norteamericana y posiblemente en función del dato dejar vía libre a los mercados de cara a las próximas semanas. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Bueno, los mercados en Asia-Pacífico que se aproximan a su cierre, un cierre con todas las plazas en positivo, avanzando sobre todo en China, Hong Kong un 2%, Shanghai 0,8% arriba, el Kospi surcoreano está avanzando cerca de un 0,9%, en Japón el Nikkei 1,7% de avances y en Australia el ASX está avanzando un 0,04%. Lo más destacado pues ha sido el movimiento en China que ha realizado el mayor fondo soberano, ha aumentado su participación en los principales bancos, los más grandes del país, por primera vez desde el año 2015. Con ello, lo que hace es avivar la especulación de que las autoridades en China podrían intensificar sus próximos esfuerzos para apoyar a la economía. Hemos visto cómo la empresa estatal central Huijin Investment ha comprado alrededor de 65 millones de dólares en acciones del Banco de China, del Banco Agrícola de China, el Banco de Construcción, Banco Industrial y Banco Comercial, según hemos accedido vía la agencia Bloomberg. Si bien las compras por las acciones por parte de Huijin son pequeñas, lo que vienen a reflejar son los esfuerzos que están realizando durante la caída, sobre todo del mercado de renta variable desde hace, en este caso, desde hace unos años, sobre todo buscando establecer un posible soporte en los precios y minimizar las ventas por el pánico. Pero la atención de los operadores, de los traders, se centra hoy en los datos de precios al consumidor que se va a publicar en Estados Unidos. Los economistas pronostican que van a mostrar una mayor disminución de la inflación. Esto podría ser positivo para los mercados, que se sumaría a los recientes comentarios de miembros de la Reserva Federal norteamericana que están siendo menos agresivos que hace unos meses. De hecho, la encuesta de economistas pronostica que la tasa de inflación anual de septiembre se va a suavizar ligeramente entre al 3,6% desde el 3,7% que se registró en el pasado mes de agosto. Se espera, por lo tanto, que la tasa básica caiga 3 décimas, se sitúe en el 4,1%. Sería ya la lectura subyacente de cara a, en comparación del mes de agosto. Dado que se espera que el crecimiento y la inflación caigan gradualmente en los próximos meses, se prevé que la inflación siga cayendo. Sin embargo, aumentan las preocupaciones geopolíticas en la situación en Oriente Medio. Esto podría ser que podría generar que la actual senda de moderación se vea cuestionada en el corto plazo. Tenemos las previsiones de los principales analistas de los principales bancos de inversión de cara a este dato. Morgan Stanley en línea con las expectativas 3,6, lo mismo que Goldman Sachs, Citi y JP Morgan, todos ellos en el 3,6, lo mismo que Barclays, BNP Paribas también lo sitúa en el 3,6, Societe Generale 3,6, TDT Securities también, junto con Scotiabank, UBS y Nomura, y también Wells Fargo, todos apuntando al 3,6%, que sería el dato esperado. Tenemos también los datos concernientes que ha publicado JP Morgan de cómo podría reaccionar el S&P 500. Como decíamos, el dato en función de la referencia al dato de inflación. El S&P 500 podría, en el caso de salir la lectura mensual entre el 0,4 y el 0,6, podría tener el S&P una caída del 0,75 al 1,25. Si la lectura mensual de la inflación sale en el 0,3, el S&P podría avanzar entre un 0,4 y un 0,75. Si el dato mensual sale entre el 0,2 al 0,3, el S&P 500 avanzaría entre un 1 a un 1,5%, y si la referencia mensual se sitúa por debajo del 0,2, hablaríamos de una subida en el S&P entre un 1,5 a un 2%. Así que pendientes, por supuesto, de todo ello. Y ayer se publicaban las actas de la última reunión de la Reserva Federal norteamericana, una reunión que dejó claro que hay una clara discrepancia sobre la necesidad de un mayor endurecimiento de las políticas, pero
indicaron que los tipos tendrían que mantenerse elevados hasta que los miembros de la Fed estén convencidos de que la inflación está regresando a ese 2%. También en esas actas nos ha dejado claro que la mayoría de los miembros consideraron que probablemente sería apropiado aumentar más los tipos de interés en una reunión futura, mientras otros miembros consideraron probable que no se justificaría más aumentos de tipos de interés. De hecho, quedó claro que señalaron que los riesgos de un ajuste excesivo ahora debería de sopesarse con el mantenimiento de la inflación controlada. Por cierto, hablando de la Fed, ayer hablaron varios miembros del organismo. Christopher Waller, gobernador de la Fed, señalando que lo que sucede antes de tomar más medidas con los tipos de interés, dice que hay que seguir de cerca la evolución de los datos antes de tomar cualquier tipo de decisión, sobre todo siguiendo de cerca cómo evolucionan los mercados financieros y si se están ajustando las condiciones financieras. La gobernadora también ayer nos dejó titulares, Michelle Bowman, diciendo que sería posible, que sería necesario seguramente aumentar más los tipos de interés, mantenerlos elevados durante más tiempo de lo esperado para frenar la inflación. A pesar de que Michelle Bowman aquí entonaba un tono duro, hay que tener en cuenta que Michelle Bowman anteriormente, en esas últimas declaraciones, no hablaba sobre una única subida, sino de varias subidas más de tipos de interés. También habló la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, diciendo que si bien las probabilidades de que la economía norteamericana evite la recesión están aumentando, dice que es probable que la Fed no haya terminado con las subidas de tipos de interés, sobre todo para que la inflación vuelva al objetivo. Dice, espera que tengan que mantener los tipos en niveles restrictivos durante algún tiempo hasta que vean evidencia de que la inflación está en un camino sostenido hacia el regreso de ese 2%. Decía que están cerca, eso sí, probablemente están cerca y podría estar ya cerca del pico de los tipos de interés. Por lo tanto, podría justificarse un mayor ajuste, pero eso sí, dependería de la evolución de la información entrante. Así que pendientes hoy porque va a ser la principal referencia ese dato de inflación en Estados Unidos. Se va a publicar también las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Por parte del Banco Central de Inglaterra se esperan declaraciones de uno de sus miembros, Hugh Peel, que participa en el foro económico que se está celebrando en Marruecos, en Marrakech. Estaremos pendientes. Acabamos de conocer datos de la economía británica concernientes al PIB y producción manufacturera. Estaremos siguiendo de cerca todas las noticias de última hora y actualidad.